Me llamo Dana Monroe, tengo 34 años, soy exoficial médica del ejército y me dieron de baja honorablemente tras una separación por dificultades económicas cuando la salud de mi hijo empeoró. Alquilo un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Fort Collins, Colorado, porque está cerca de la escuela secundaria donde doy clases y no muy lejos del hospital infantil. No es un lugar lujoso, es limpio, tranquilo, y el calentador de agua funciona a la perfección, lo que ya lo pone por delante de casi todo en mi vida ese año. Mi hijo Noah tiene 7 años. Le encantan los kits de ciencias, las palomitas de microondas y los dinosaurios inflables que hay fuera de las ferreterías. También tiene una cardiopatía congénita que finalmente superó los medicamentos y los procedimientos rutinarios. En el ejército aprendí a leer historias clínicas y a dar malas noticias sin temblar. Es diferente cuando la historia clínica lleva el nombre de tu hijo. El cardiólogo fue directo conmigo. Dana, hay una opción quirúrgica. Alta tasa de éxito, no experimental, pero es especializada y está fuera de la red de tu plan. Total estimado, $65,000. No se inmutó al decirlo. Lo dijo antes. Añadió lo que todos los médicos añaden. Cuanto antes, mejor. Hice las preguntas que cualquiera hace. Plan de pagos, subvenciones, caridad hospitalaria. Repasamos la lista. Él sabía que ya había tocado esas puertas. Algunas tenían unas rendijas de luz. Ninguna se abría lo suficiente como para que pasara la cama de un niño. Me fui a casa, preparé macarrones con queso y vi a Noah construir un estacionamiento de Lego para ambulancias de juguete. Él narró los ruidos de la sirena. Me dijo que debería volver a ser el médico jefe. Le dije que lo pensaría. Después de que se durmiera, hice lo que había estado evitando. Abrí mi hoja de cálculo, pagué las vacaciones, me fui, los ahorros, la penalización por jubilación si lo rompo, lo que podía vender, quién seguía contestando mis llamadas. No sumaba 65, no sumaba ni la mitad. A la gente le encanta decir, pregúntale a tu familia. Así que lo hice. Mis padres, Gregory y Ellen, viven en una urbanización privada a las afueras de Denver. Son dueños de lo que solía ser una importante constructora regional, Monroe Developments. Casas grandes, cocinas a medida, esa gente. Su patio parece una portada de revista. Seguro que el servicio de limpieza tiene servicio. Llamé y dije que necesitaba hablar. Mi madre me puso en altavoz antes de que pudiera comunicarme. Hola. Mi padre dijo que tenían una cata más tarde y que si podía darme prisa. Dije que iría en coche. Suspiró como si el precio de la gasolina fuera mi culpa. La casa estaba decorada como una jornada de puertas abiertas, aunque nadie la compraba. El último retrato de mi hermana con Derek estaba en la mesa de la entrada, con un marco dorado que podrías cambiar por un coche usado. Sophie Monroe, de 28 años, influencer de colaboraciones con marcas, sabe cómo inclinar la barbilla 2 grados hacia la izquierda y darlo por hecho. Se está poniendo seria con Derek West, quien dirige algo en el sector tecnológico, lo que significa que nadie sabe a qué se dedica y que gana demasiado dinero con ello. Mi madre me abrazó como si el perfume fuera cariño. «Te ves cansado», dijo, como si fuera un diagnóstico útil. Nos sentamos en la sala. El sofá intentó comerme. Mi padre no se sentó. Prefiere dirigirse a la sala como si estuviera en una reunión de junta directiva. Respiré hondo. Nadie necesita una cirugía. Está fuera de la red. El total es de unos 65,000. He hablado con el hospital. No estoy aquí porque no haya probado otras opciones. Estoy aquí porque se nos acaba el tiempo. Mi madre miró a mi padre. Él me miró como, mira una oferta que no tocará porque los márgenes son estrechos. Dana, dijo, hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Cubrimos los deducibles de los 2 últimos procedimientos. Te dimos el enganche cuando regresaste. En algún momento hay que ser realista. Esto es realista. Dije un procedimiento específico con una cifra y un plazo. No pido un milagro. Pido un préstamo. Te lo devolveré cada mes. Ponle intereses si quieres. Inclínate hacia mi coche. Inclínate hacia mi columna. Mi madre le tocó la manga.
Es su forma de asentir sin arriesgarse a decir nada. Cariño, me dijo, el seguro debería cubrir esto. ¿Has vuelto a llamar? A veces hacen excepciones. No lo hicieron, dije. Pregunté a 3 gerentes y a una persona cuyo puesto es, literalmente, excepciones. La excepción fue un no, Aston. Mi padre finalmente se sentó, con las rodillas separadas y las manos juntas, con la postura de quien finge tener una base moral tan sólida como una losa. No podemos agotar la jubilación. Ya somos mayores. Necesitamos seguridad y hemos asumido compromisos. Ahí estaba la palabra compromisos para la boda de Sophie. Dije porque fingir no iba a hacer las cuentas más fáciles. La sonrisa de mi madre se mantuvo. No es solo una fiesta, es la celebración de una familia unida. ¿Qué familia?, pregunté, porque a la que pertenezco le vendría bien un poco de unión en el hospital. Eso no es justo, dijo mi padre. No se pueden comparar gastos así. Para eso están los gastos, dije. Para comparar. Cogió los números como si fuera un abrigo. Un depósito para el local es un depósito. No te lo devuelven. La banda tiene contrato. Los vuelos están reservados. Así que hay dinero. Dije que solo hay mucha gente. Mi madre exhaló por la nariz. Hace eso cuando cree que la otra persona se está dejando llevar por las emociones en lugar de tener razón. Dana, es la única boda de Sophie. Los miré fijamente. Es el único corazón de Noah. Nos quedamos un largo segundo en ese silencio que te hace oír la máquina de hielo. Mi padre se levantó. Así es como terminan las cosas. No podemos con 65. Podemos recomendarte un asesor financiero. Hay préstamos médicos. He hablado con ellos. Dije que me quieren por el 30%. April, estamos siendo prudentes. Dijo, te enseñaron prudencia, valores militares, ¿verdad? Deber, servicio desinteresado. Servicio desinteresado es literalmente lo que yo hice. Dije, y me tragué lo que viniera después porque no iba a ayudar. Extendió las manos. No estamos hechos de dinero. Eso era rico, pero solo en un sentido. Mi madre cambió de actitud porque odia las escenas. Quédate a cenar. Sophie y Derrick pasan por aquí después de la cata. Puedes felicitarlos por el lugar. Es del Valle de Napa. Muy elegante. Id. Gracias, pero tengo que volver. Dije que Noah tenía cita con fisioterapia por la mañana. Era cierto. También era una frase con forma de salida. En la puerta, mi madre me abrazó de nuevo, más delgado esta vez. Rezaremos, dijo. Genial, dije. Pregunta por la cobertura. De vuelta por la I-25, conté las salidas y las razones para no gritar. Entré en mi estacionamiento, con una bolsa de supermercado llena de pollo, manzanas y el yogur que los niños fingen que les gusta. Una vez que Noah estaba en la alfombra con crayones y la imagen de un cohete, me preguntó si los cohetes son ruidosos en persona. Le dije, sí, más ruidosos que las opiniones de tu abuelo. Se rió porque le gustan las bromas donde me salgo con la mía. Después de que se durmiera, envié 3 correos electrónicos. Uno al cardiólogo confirmando que aún estábamos en el plazo. Otro a la oficina de facturación del hospital pidiendo que reabrieran el caso de beneficencia con nueva documentación y otro a mi antiguo sargento primero preguntando si alguna organización de veteranos seguía ofreciendo subvenciones puente para crisis médicas. No me gusta pedir ayuda. El ejército te quita eso de encima y la maternidad nunca te lo inculca. Al menos no a mí. Lo hice de todos modos. A las 10:30 vibró mi teléfono. Era Sophie. Lo dejé sonar porque aún tengo autocontrol cuando se pone el sol. En cambio, me envió un mensaje, una foto de una terraza en un viñedo, todo luces de cadena y alegría alquilada. ¡Qué ganas de celebrar!, escribió como si hubiéramos estado hablando. Escribí y borré 3 respuestas. Puse el teléfono boca abajo. Abrí el armario donde guardaba mis cajas de metal porque nunca supe dónde más guardarlas. Estrella de bronce. Mención del ejército. Una sombra de una vida donde la gente me daba las gracias cuando les ayudaba a respirar. Cerré el armario. El gabinete no discutió. A la mañana siguiente, Noah se despertó pálido y hablador.
Esa es su señal. Cuando tiene miedo, habla. Si me opero, ¿puedo tomarme una paleta después? Preguntó en el coche, con los ojos muy abiertos tras las gafas sucias. Puedes tomar 2, dije. ¿Diferentes colores a la vez? Preguntó. Pondremos a prueba los límites de la ciencia médica, dije. Sonrió. Intenté no parecer que estaba negociando con el universo sobre el helado de fruta. El fisioterapeuta le dio una pegatina y a mí una mirada que conozco demasiado bien. La mirada que le dedicas a un padre al que quisieras darle dinero. Dije, gracias, y lo decía en serio. Pasé por la escuela de camino a casa para cambiar de turno y poder asistir a la siguiente consulta. Mi supervisora dijo que sí. Tiene un hijo. Nos hacemos favores como si fuéramos café. De vuelta en casa, preparé sándwich de queso a la plancha y volví a llamar al hospital. Pedí hablar con el supervisor de un supervisor. Conté la historia sin llorar. Es una habilidad. Prometieron escalar el expediente, una palabra que no significa nada hasta que lo hace. Colgué y volví a abrir mi hoja de cálculo. Añadí una nueva pestaña para vender. La mayoría no me haría cambiar de opinión. Algunas cosas me harían daño. No soy sentimental, pero tampoco soy de piedra. A las 3, Noah echó una siesta, con el sol entrando oblicuamente sobre la alfombra barata que ambos fingimos que es suave. Escribí una lista en un bloc de notas porque las pantallas parecen deseos y el papel, órdenes. En ella, llamar e intentar atención médica de nuevo. Consultar la asistencia estatal. Pedirle una carta al cardiólogo. Pedirle una referencia a mi antiguo compañero. Copiar las declaraciones de impuestos. Dejar de disculparme cuando pido ayuda. Marqué la última opción. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de facturación del hospital. Recibí una revisión. Sin emojis, sin promesas, solo palabras. Bien, puedo trabajar con palabras. Serví café que no necesitaba y me quedé de pie junto al fregadero el tiempo suficiente para que pareciera que no pensaba en nada. Afuera, un vecino metía a duras penas un cochecito en el maletero. Al otro lado de la calle, un universitario con sudadera con capucha llevaba una cesta de ropa sucia como si estuviera llena de ladrillos. La vida seguía dando vueltas. Hice otra lista. Luego hice otra llamada. Luego imprimí formularios. Luego revisé a Noah y moví su manta 1,5 centímetros, porque ese es el tipo de control que se consigue cuando no se tiene mucho. El apartamento permaneció en silencio, como en los lugares pequeños cuando todo lo importante está dormido. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la tos de Noah y el olor a tostada quemada. Ni siquiera tenía una tostadora que quemara bien, así que supe que era mi vecino otra vez. Cocinaba como si la alarma de humo fuera un temporizador. Revisé el oxígeno de Noah y me senté junto a su cama. Su respiración era superficial pero constante. Su sonido antes me reconfortaba. Ahora me recordaba a una cuenta regresiva. Preparé un café con sabor a castigo y abrí mi portátil. La página de financiación colectiva que había abierto la noche anterior tenía 6 donaciones, 2 de compañeros de trabajo, una de un desconocido con una foto de perfil de dibujos animados y una de mi antiguo sargento con la nota: «Aguanta, doctor». $12,000 en total. Estaba agradecido, pero ni de cerca. Actualicé la página 3 veces como si la cifra fuera a cambiar por lástima. A las 9, sonó mi teléfono. Sophie. Contesté esta vez porque todavía creía que la familia debía significar algo. Su voz era alegre, sin aliento. «Dana, no te lo vas a creer. Derrick me propuso matrimonio. Estamos comprometidos». Fin de la cama. Miré los formularios del hospital esparcidos sobre la mesa de la cocina. «Qué bien, Sophie. Lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá son tan generosos. Dijeron que no hay límite de presupuesto. Vamos a hacer una boda de destino a lo grande, quizás en Italia o Napa». Dios mío, ¿te imaginas las fotos? Me las imagino a la perfección. Viñedos en plena hora dorada, felicidad alquilada, mis padres radiantes mientras les rogaba a los agentes de préstamos que me devolvieran la llamada. «Suena bien», dije. «Va a ser mágico», continuó.
Dijeron que merezco el mejor día de mi vida. La palabra merecer se me quedó como un hueso en la garganta. Debe ser bonito merecer cosas, dije. O no lo oyó, o no le importó. En fin, serás dama de honor, claro. Mamá dijo que los vestidos costaban unos 300 cada uno, pero son de seda azul marino preciosa, súper favorecedores. Me quedé mirando las facturas que tenía delante. $300. Eran casi 2 semanas de la medicación de Noah. Lo pensaré, dije. No tardes mucho, dijo alegremente. Los diseñadores reservaban con meses de antelación. Después de que colgó, me quedé en silencio. Mi apartamento estaba tan silencioso que podía oír el zumbido del oxígeno a través de la pared. Revisé su Instagram con morbosa curiosidad. Ya había publicado una foto del anillo con el texto «Para siempre empieza ahora». Había comentarios de mis padres, emojis de corazones, copas de champán, frases de papá orgulloso. Cerré la aplicación, no me atreví a tirar el teléfono. Al final de la semana, los planes de boda de Sophie ya tenían su propio chat grupal, cadena de correos electrónicos y tablero de Pinterest. Mis padres me enviaban actualizaciones, como un equipo de relaciones públicas, menús de degustación, visitas a viñedos e invitaciones personalizadas. Cada mensaje venía con un nuevo símbolo de dólar. Dejé de abrirlos. No necesitaba recordatorios de sus prioridades con números. En cambio, volví a llamar al hospital. Dijeron que la Junta de Beneficencia había revisado mi solicitud y, lamentablemente, no podían aceptarla este trimestre. No pregunté en qué trimestre se suponía que viviría mi hijo hasta que vendí mi auto y compré un sedán de 15 años que traqueteaba como si se riera de mí. Vendí mi anillo de bodas, aunque no significó nada, ya que el padre de Noah se fue al enfermarse. El hombre de la casa de empeños intentó venderme un precio muy bajo. Le dije que había ayudado a hombres en peores condiciones por menos. Pagó el precio completo. Seguí dando clases en la secundaria, intentando actuar con normalidad delante de los chicos que se quejaban de la pizza de la cafetería, mientras que mi hijo no podía masticar sin dolor. Me quedaba hasta tarde casi todas las noches corrigiendo exámenes porque era más fácil que volver a casa, a una que olía a desinfectante de hospital. 2 meses después, mis padres me invitaron a cenar para ponernos al día, dijo mi madre. En contra de mi buen juicio, fui. Su casa parecía aún más grande que antes, quizás porque mi mundo se había encogido. La mesa estaba puesta como un anuncio de revista. Sophie estaba allí radiante. Dana, te va a encantar esto. Reservamos el lugar. Está en el Valle de Napa. ¿Sabes cuánto cobran por persona? Te mueres. Ojalá no, dije sin poder contenerme. Se rió como si fuera un chiste. Mi padre no. No tiene gracia, dijo. No, le dije que no. Mamá cambió de tema y habló de maridajes de vinos. Hablaron durante 1 hora de mantelería, fotógrafos e importaciones florales. No dije mucho. Estaba demasiado ocupada calculando mentalmente cada precio que mencionaban en cuántas dosis de medicamento podía comprar. Al terminar la cena, mi padre me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Estamos muy orgullosos de ti por haberte encargado de todo sola. Has madurado de verdad». Sonreí con fuerza. Sí, no tenía otra opción. De camino a casa, me di cuenta de que había dejado de llorar. El dolor se había calcificado y se había vuelto más agudo. No era rabia, sino más bien concentración, la que se siente antes de una misión. Pasaron las semanas. El estado de Noah empeoró. La voz del cardiólogo se volvía más baja cada vez que nos veíamos, como si intentara no despertar con malas noticias. Usé otra tarjeta de crédito al límite. Empecé a dar clases particulares por las noches. Aprendí que prestamistas de día de pago no lo llamarían trabajo. Para julio, Noah apenas podía caminar unos pasos sin jadear. Aún así, seguía sonriendo y me preguntaba si le daría un refresco después de la borrachera. Le dije: «Claro, una lata entera». Me dijo: «Te la comparto, mami». «¿Cómo?». Entonces, una noche mi madre me llamó. «Cariño, tenemos que hablar de los vestidos de las damas de honor». «¿Qué tal?».
Son 300 cada uno, y Sophie necesita que todos los pidan pronto. Has estado evitando sus mensajes. No puedo permitirme eso ahora mismo. Pausa. Entonces la dulce voz ensayó. Dana, esta es la boda de tu hermana. Siempre haces que todo gire en torno al dinero. Me mordí la lengua. Parece que el dinero es lo más importante últimamente. Suspiró. Todos tenemos cargas, querida. La vida continúa. No puedes quedarte estancado en crisis para siempre. Díselo al corazón de Noah, le dije. No seas dramático, espetó, desvaneciéndose la máscara. No eres el único con problemas. Cuando colgué no lloré, me reí. De esas risas que hacen que la gente se aparte porque no saben si estás bromeando. Para agosto, Noah entraba y salía del hospital. Me tomé una baja sin sueldo. Mi jefe en la escuela me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara, lo cual es un detalle cuando puedes permitírtelo. No pude. Las facturas se acumulaban más rápido que las tarjetas de condolencias. En septiembre recibí otra llamada de mi madre, emocionada. Acabábamos de celebrar la despedida de soltera de Sophie. Fue mágico. El Valle de Napa es perfecto. Deberías ver la villa. Tenían chef privado. ¿Cuánto costó? Pregunté sin poder contenerme. No sé exactamente. Dijo que a veces la gente suelta cantidades de 5 cifras sin querer. Quizás $10,000. Valió cada centavo ver a Sophie tan feliz. 10,000. Más de la 10ª parte de lo que podría salvar a mi hijo. Dije. ¡Qué maravilla! Porque la alternativa era gritar. Debería ser más comprensiva, me dijo. Sophie siente que estás distante últimamente. Voy a trabajar en eso. Dije. Quizás cuando mi hijo deje de morir. Ella jadeó. Dana, es horrible decir eso. R8. Tienes razón. Dije. Es peor vivirlo. Colgué. La habitación permaneció en silencio, salvo por el siseo constante del oxígeno de Noah. Me senté a su lado y observé cómo su pecho subía y bajaba, irregular pero tenaz. Parecía tranquilo mientras dormía. A los niños se les da bien no darse cuenta de que les han fallado. Afuera, las farolas se encendieron una a una. En algún lugar, probablemente alguien estaba recogiendo centros de mesa o saboreando pastel. Me serví un café frío y me quedé mirando el brillo de la máquina que mantenía con vida a mi hijo. Mis padres me dijeron una vez que estaban orgullosos de haber servido a mi país, de saber mantenerme fuerte bajo presión. No tenían ni idea de cuánto costaba la fuerza. La habitación del hospital olía a desinfectante de limón y a electricidad. Las máquinas pitaban al ritmo de la música, como si discutieran entre sí. La pequeña mano de Noah descansaba en la mía, pálida pero cálida. Estaba demasiado débil para hablar, aunque lo intentaba. «Mamá», susurró, «cuando me recupere, ¿podemos volver a la playa?» «Claro», dije, aunque la palabra me pareció como mentirle a Dios. «Construiremos el castillo de arena más grande que nadie haya visto jamás». Sonrió, lenta y torcidamente, como si le costara trabajo. Luego cerró los ojos y volvió a sumirse en el sueño intranquilo que se había convertido en su norma. Le aparté el pelo de la frente como lo hacía cuando era un bebé. Antes de que conociera los hospitales por los planos, Dr. Reeves llegó alrededor del mediodía. Ella también parecía cansada. Todos aquí lo parecían. «Dana», dijo en voz baja, «la medicación no le está haciendo efecto. Su corazón está fallando más rápido de lo esperado». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz era firme. Años de disciplina militar pueden mantenerte serio mientras tu mundo arde. Unas semanas, tal vez. «Lo siento». «No te disculpes. Dije que solo me dijeras qué hacer. No hay nada más que podamos hacer». Dijo que podemos mantenerlo cómodo. Cómodo. La palabra médica para esperar. Cuando se fue, me senté allí y escuché el silbido del aire a través de la línea de oxígeno. Pensé en la palabra cómodo otra vez. Pensé en la casa de mis padres en Denver, las encimeras de mármol y las alfombras importadas. Cómodo. Esa palabra les quedaba mejor. Llamé a mi madre esa noche porque, al parecer, no había aprendido nada.
Se está muriendo. Dije que ahora va más rápido. Ay, Dana, dijo, con la voz temblorosa, lo justo para que sonara cara. Bueno, reza. ¿Has hablado con los médicos sobre cuidados paliativos? ¿Es 7? Dije que los cuidados paliativos son para quienes tienen una oportunidad. Suspiró. Tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. Es la voluntad de Dios. No, dije, es tu voluntad. Y colgué. Dejé de responder después de eso. Seguían enviando mensajes, principalmente novedades de la boda, el menú de la cena de ensayo, la carta de vinos, las pruebas del vestido de novia de Sophie. Los mensajes seguían llegando como spam, imposible de bloquear porque compartes tu ADN. 2 días después, me llamaron del hospital mientras impartía una sesión de verano. Noah había sufrido un colapso. Llegué en 12 minutos. Lo estabilizaron, pero estaba más débil. El médico me miró y no necesitó decir las palabras. Conocía el tono. Lo había usado antes al decirles a las familias que sus soldados no volverían a casa. Esa noche, tomé una decisión. No se lo dije a nadie, pero dejé de luchar contra las facturas, las llamadas, el interminable infierno administrativo. Me senté junto a la cama de mi hijo y le prometí que no estaría solo. Me quedaría hasta el final. No iba a perder ni un segundo más, rogándole a gente que no merecía que se lo pidiera. Sophie llamó al día siguiente. Mamá dijo que has estado distante. Sé que las cosas son difíciles, pero se supone que esta es la época más feliz de nuestras vidas. ¿Nuestras? Pregunté. Bueno, me refiero a las familias. Te sentirás mejor cuando termine la boda. Ya verás. Tienes razón, dije en voz baja. Lo haré. Primero, lo interpretó como un acuerdo. La semana siguiente se confundió. Alarmas, enfermeras, café, oraciones de gente que no sabía cómo funcionaba la oración. Una noche, Noah se despertó asustado. «Mamá», susurró, «¿me estoy muriendo?» Me quedé paralizada. Mi instinto me decía que lo negara, que lo protegiera de todo, incluso de la verdad, pero me había prometido no mentir más, no fingir más. «Sí, cariño», dije. «Estás muy enferma, pero estoy aquí». Me miró largo rato, como si me estuviera observando. «Está bien», dijo. Dijo finalmente. «Eres valiente». Nadie me había dicho eso nunca en un momento tan importante. A la mañana siguiente, se fue por unos minutos. Sus constantes vitales bajaron. Se oyó una llamada en código. El equipo entró corriendo. Lo trajeron de vuelta. No sabía si darles las gracias o maldecirlos. Su cuerpo luchaba, pero no era una guerra que pudiera ganar. Para el viernes, dejé de ir a casa. Las enfermeras me trajeron mantas y café malo. Me senté a su lado leyendo su libro favorito sobre el espacio. «¿Te gustaría ir a Marte?», le dije. «Sin mosquitos», sonrió débilmente. «¿Podemos ir allí algún día?», le dije. «Dirigirás la misión». Se quedó dormido de nuevo. La enfermera ajustó los monitores con la mano ligeramente sobre mi hombro. «Deberías descansar, Dana», dijo. «Estoy descansando», dije. «Esto es descansar». Ese fin de semana, mis padres vinieron de visita. Mi padre se quedó a los pies de la cama como si esperara una presentación. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de papel que probablemente había planchado. Se quedaron 15 minutos. Cuando se fueron, dijo, «Volveremos después de la reunión con la florista». La reunión con la florista. Ya ni siquiera tenía fuerzas para odiarlos. El lunes, Noah se fue al amanecer. Sin dramas, sin alarmas, simplemente dejó de respirar, como si su cuerpo finalmente se hubiera desconectado. Estuve sentado con él un buen rato porque no sabía qué más hacer. La enfermera entró y me tocó el hombro de nuevo. «Se ha ido», dijo. «Lo sé», dije. Llamé a mi madre. «Se ha ido», le dije. «Ay, Dana», dijo. «Ay, no. Qué momento tan terrible». Esa fue la palabra que eligió.
porque el funeral interferiría con la agenda de la boda. No lloré, no grité, solo dije, sí, terrible. Y colgué. La funeraria olía a lirios y a decisiones que no quería tomar. El director habló de paquetes y opciones de ganar dinero como si estuviera vendiendo planes de vacaciones. Elegí el ataúd más barato. Mi director me prestó el dinero. No me lo pidió de vuelta. Cuando llamé para darles a mis padres la fecha del viernes, 2 días antes de la boda de Sophie, mi madre dudó. El viernes es complicado, dijo. Tenemos la cena de ensayo. ¿Podrías cambiarla al jueves? ¿Quieres que reprograme el funeral de mi hijo para que no te pierdas una cena? No es solo una cena, Dana. Hay discursos, invitados de fuera. Ya está todo organizado. Miré a la pared. Tienes razón. Dios no permita que el salmón se enfríe. Dijo. No seas cruel. ¿Cruel? Dije. Gastaste $320,000 para celebrar mientras tu nieto murió porque no quisiste gastar 65 para salvarlo. No puedes decir crueldad. Colgó llorando. No me importó. Llegó el viernes. El funeral fue pequeño. 20 personas, la mayoría compañeros de trabajo y algunos de mis viejos amigos del ejército. Mi tía Alice estaba allí, la única familiar que envió dinero cuando se lo pedí. Mis padres llegaron 40 minutos tarde. Mi madre vestía de beige. Mi padre miró su reloj 2 veces. Se fueron antes de la recepción, diciendo que tenían un lugar que visitar. Después de que todos se fueron, me senté en la silla plegable junto a la tumba hasta que el cuidador empezó a apilarlos. El aire era frío y el cielo tenía ese color entre gris y azul que nunca se decide. Le pedí perdón a Noah. No porque hubiera fracasado. Había hecho todo lo posible, sino porque quienes se suponía que lo querían ni siquiera lo intentaron. Esa noche, al llegar a casa, encontré el apartamento vacío. La máquina de oxígeno estaba en silencio. Los juguetes seguían en sus sitios, como si fuera a volver y seguir jugando. Me serví una bebida que no terminé. Luego abrí un cuaderno y empecé a anotarlo todo. Fechas, cantidades, conversaciones. No por rabia, sino por costumbre. El ejército te enseña a documentarlo todo. Cuando terminé, cerré el cuaderno y me quedé mirando la pared. En algún lugar del estado, mi familia brindaba y se tomaba fotos bajo las lámparas de araña. Mi padre brindaba por los valores familiares. Mi madre lloraba durante los votos. Sophie bailaba con su vestido de diseñador. Me senté en la oscuridad y susurré, «Disfrútalo». Luego apagué la luz porque no necesitaba ver lo que ya sabía. A la mañana siguiente, me levanté a las 6 santos por costumbre. El apartamento estaba en silencio, pero mi cuerpo seguía creyendo que tenía órdenes que seguir. Preparé café, serví 2 tazas y me quedé mirando la segunda hasta que se enfrió. Luego lo tiré por el desagüe y me vestí para ir a trabajar. La escuela me había salvado el puesto. Mi director, el señor Herrera, me dijo que me tomara otro mes si lo necesitaba. Le dije que necesitaba estructura, no compasión. No discutió. Las aulas tienen olor, marcadores, papel, un poco de sudor, un toque de humanidad. Aquella primera semana de regreso, me paré frente a 30 estudiantes de secundaria e intenté explicarles cómo funcionaba Adams, mientras mi propio mundo ya se había desmoronado. Los niños me miraban con la misma incómoda compasión que los adultos muestran en los funerales. Mantuve la calma. Los soldados aprenden a hacer eso. Después del trabajo, volví a casa y me encontré con las mismas 4 paredes y el silencio que las acompañaba. Empaqué las cosas de Noah en cajas, las etiqueté por categoría y las apilé en el armario. Me dije a mí mismo que estaba organizando. En realidad, estaba haciendo el mundo más pequeño. Mis padres llamaron 2 veces en 6 meses, las 2 veces para saber cómo estaban. Mi madre habló de la luna de miel de Sophie en las Maldes, de la casa nueva que habían comprado en Napa y de que su nieta Sofía nacería en junio. La llamó nuestra primera nieta. Colgué y me quedé mirando el teléfono un buen rato. Más tarde revisé Facebook y encontré la publicación. Mi madre había escrito,
Estamos muy agradecidos. Nuestra primera nieta viene en camino. No se mencionaba a Noé, ni una foto, ni un recuerdo, nada, simplemente borrado. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada Libro de Operaciones. Al principio no sabía por qué la llamé así. Quizás era instinto. Quizás era el documento de entrenamiento militar. Todo, aunque la misión aún no está clara. Cada año después de eso, fui añadiendo más cosas al archivo: correos electrónicos, mensajes de texto, recortes de noticias sobre la empresa de mis padres, fotos de las redes sociales de Sophie. No los acechaba. Los observaba como si estuvieran haciendo reconocimiento. En 2019, Monroe Developments consiguió un contrato para un proyecto gubernamental. Mi padre salió en el periódico hablando de integridad y valores familiares. Lo imprimí, resalté esas palabras y lo añadí al libro de cuentas. Mientras tanto, trabajaba. Tomé clases nocturnas para terminar mi maestría en liderazgo educativo. La universidad me ayudó a cubrir parte de la matrícula. Estudié entre clases y cenas, entre la soledad y el pequeño ruido de la tele que dejé encendida para evitar que el silencio me venciera. 3 años después de la muerte de Noah, me ascendieron a subdirector. El sueldo no era muy bueno, pero era un avance. Compré un jeep usado que no se calaba en la nieve. Me uní a un grupo de apoyo para veteranos, compuesto principalmente por chicos que extrañaban el orden y el ruido del despliegue. No hablaban de sentimientos, pero aparecían cuando necesitabas que te movieran un sofá o que compartieran una cerveza. Casi. Una noche, después de la reunión, me senté con una de las chicas, la sargento Leah Collins, que solía servir en logística de campo. Me preguntó por qué me había mantenido tan reservado. Le conté lo suficiente como para que me diera cuenta sin derramar sangre por toda la mesa. No dijo mucho. Solo asintió. ¿Vas a volver a hablar con ellos?, preguntó. No, dije. Bien, dijo ella. Hay gente que se gana la distancia. Chocamos botellas. Y eso fue todo. Para cuando nació el segundo hijo de Sophie, dejé de revisar sus publicaciones a propósito. No hacía falta. Mi madre seguía enviando tarjetas navideñas con fotos familiares. Los guardaba todos en la parte de atrás del libro de contabilidad. En uno, mi padre sostenía a un bebé con la leyenda: «Nuestro pequeño milagro, Jackson». Era la misma leyenda que usé una vez para el primer cumpleaños de Noah. Incluso me la habían robado. Fundé una pequeña fundación benéfica en nombre de Noah, el Fondo de Honor Noah Monroe. Fue sencillo. Solo yo y algunos veteranos recaudando dinero para los hijos de militares con enfermedades graves. No recaudamos mucho, pero cada dólar que donábamos parecía como si estuviéramos luchando contra algo desagradable. Para el 4.º año, tenía suficientes ahorros para volver a respirar. No era rico, pero no me estaba ahogando. Cada mes, transfería una cantidad fija a una cuenta aparte. Estaba etiquetado como Operaciones Futuras. No le dije a nadie para qué era. Mis padres seguían enviando tarjetas de cumpleaños sin firmar, salvo con cariño, mamá y papá. Mi padre llamó una vez por un asunto de impuestos, fingiendo que le importaba. Colgué a la mitad de la frase. Lo más duro no fue el enfado, era la calma, el silencio, cómo el dolor dejaba de gritar y comenzaba a susurrar. Algunas noches me encontraba sentada en el suelo junto al armario, abriendo la caja que contenía las cosas de Noah. Sus zapatillas, su pijama de dinosaurio, el dibujo que nos hizo a los dos bajo un helado torcido. Tocaba el papel e imaginaba su manita presionando el crayón. Luego lo volvía a guardar y cerraba la tapa antes de olvidarme de respirar. Así fue mi vida por un tiempo. Trabajo, rutina, tranquilidad, venganza, echar raíces. Me dije a mí mismo que no era venganza, sino registro. La justicia no siempre viene con sirenas, viene con documentación. Una tarde de primavera, llegué a casa del trabajo y vi un sobre en la puerta. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro había una nota manuscrita de la tía Alice, la única persona que había aparecido cuando era necesario. «Dana,
Pensé que deberías saber que la empresa de Gregory está en problemas. Se habla de una investigación por fraude. Las acciones se están desplomando. Tus padres no han dicho nada públicamente, pero suena mal. Por favor, no les digas que te lo conté. La leí 2 veces. Entonces sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque sentí que la gravedad se había inclinado un poco a mi favor. Esa noche, busqué las noticias. Monroe Developments se había visto envuelta en un escándalo de contratos gubernamentales. Un proveedor falsificó facturas y la investigación nombró a varios ejecutivos. A mi padre no lo acusaron, pero su nombre salió en todos los artículos. Las acciones de la empresa se desplomaron, la junta directiva dimitió y las cuentas de jubilación desaparecieron. Cerré la laptop y me recosté. Por primera vez en años, exhalé sin apretar la mandíbula. No era alegría, era reconocimiento, como si el universo finalmente hubiera revisado sus notas. 2 semanas después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Dana, por favor, llámanos. Es importante. Su voz era más baja de lo que recordaba, más débil. No le devolví la llamada. Luego, otro mensaje. Tu padre perdió el trabajo. Estamos pasando apuros. El banco amenaza con una ejecución hipotecaria. Pasando apuros. Esa palabra nunca me había sonado tan poética. La dejé pasar una semana más, y luego otra. Revisé las listas de ejecuciones hipotecarias del condado por curiosidad. Su casa estaba en la subasta programada para dentro de 45 días. No lo celebré. No se lo dije a nadie. Simplemente miré el número de la lista como si estuviera mirando monitores cardíacos. El lunes siguiente, al llegar a casa, encontré a alguien en la puerta. Cabello canoso, traje desgastado, un rostro que había memorizado con amor y resentimiento. Mi padre. Parecía más pequeño que antes, no físicamente, solo reducido. No abrí la puerta del todo, solo el ancho de la cadena. «¿Qué quieres, Dana?», dijo con la voz entrecortada. «Por favor, ¿de qué tenemos que hablar?». Tragó saliva con dificultad. «Lo estamos perdiendo todo. La casa, los ahorros, tu madre no está bien. Necesitamos ayuda». «¿Cuánto? ¡Ayuda!», repetí. Palabra interesante. Recuerdo haberla usado una vez. Bajó la mirada. Estábamos equivocados, pero somos familia. La familia se ayuda. Casi me río. La familia se ayuda. Esa sí que es buena. Dijo. ¿Puedo entrar? No, dije, pero lo pensaré. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Por primera vez en 4 años dormí toda la noche. La primera vez que vi llorar a mi padre, estaba sentado en un Toyota prestado frente a mi apartamento. Llovía. No mucho, solo lo justo para que pareciera real. Bajó la ventanilla hasta la mitad. «Tu madre está dentro del coche», dijo. No quería subir. «Nunca lo hace», dije. Exhaló por la nariz como solía hacerlo cuando le contestaba de niño. Luego me entregó una carta doblada. Nos congelaron las cuentas. La empresa desapareció. Me están investigando. Podríamos perder la casa. Fin de la cita. Miré el papel, no porque me importara lo que decía, sino porque me gustaba ver su firma bajo algo que no podía controlar. Así que dije, «Pensé que deberías saberlo», dijo. «Sigue siendo nuestra hija». Lo miré como si intentara recordar qué significaba eso. ¿Soy yo o solo un cabo suelto en tu pesadilla de relaciones públicas? No respondió. Nunca soportaba el silencio a menos que fuera él quien lo creaba. «Tu madre no ha estado bien», dijo finalmente. «Lo está pasando mal». «Estoy seguro», dije. «No hay nada más estresante que perder el presupuesto para el vino». «No seas cruel», dijo automáticamente, por costumbre, como si esa palabra aún tuviera autoridad. «Entonces, no estés aquí», dije, y cerré la puerta antes de que pudiera responder. No volvieron a llamar en 2 semanas. Vi sus caras en línea antes de escuchar sus voces. Sección de Economía de Noticias Locales.
El tono del presentador era cortés, casi compasivo. Gregory y Ellen Monroe, fundadores de Monroe Developments, enfrentaron demandas civiles tras acusaciones de fraude contable y malversación de fondos públicos. El video mostraba su casa, la misma donde les rogué $65,000, ahora rodeada de furgonetas de noticias. Apagué la tele y miré en silencio. La cámara captó el rostro de mi padre mientras les decía a los periodistas: «Es un malentendido, no lo fue». Preparé la cena esa noche, solo pasta y salsa enlatada, y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de la tía Alice. «Lo están perdiendo todo, cariño. Intenta ser amable». Lo miré hasta que dejó de significar nada. Luego lo borré. En el trabajo, Leah notó que algo no cuadraba. «Parece que alguien te acaba de decir que el apocalipsis se retrasó», dijo mientras tomábamos un café. «Es más bien que por fin llegó a la dirección correcta», dije. Asintió lentamente. «¿Estás bien?» «Sí», dije. «Solo intento decidir si la justicia debería tener interés». Sonrió. Esa es la frase más típica de Dana que he escuchado. La verdad es que no me sentía satisfecha. Todavía no. La noticia no solucionó nada. No trajo de vuelta a mi hijo ni borró los años que pasaron fingiendo que no existía. Simplemente niveló el terreno. Aún así, algo en mí empezó a respirar de nuevo. La constante opresión detrás de las costillas se aflojó un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como si yo fuera el que estaba bajo el agua. Pasaron las semanas y su situación empeoró. La empresa se declaró en quiebra. Les revocaron la membresía del club de campo. Al parecer, incluso los ricos tienen su propia versión del exilio. El círculo social de mi madre se desvaneció de la noche a la mañana. Lo sé porque me volvió a llamar, con la voz baja. «Dana, por favor, contesta», dijo en el buzón de voz. «Necesitamos tu ayuda. La casa está bien. Podríamos perderla. Solo necesitamos superar este mes». Lo escuché 2 veces. Luego lo reenvié a mi correo electrónico y lo guardé en la carpeta de operaciones. Esa noche me senté en la cocina con las luces apagadas, la luz de mi portátil iluminando la pila de papeles que tenía delante. Registros de hipotecas, avisos de ejecución hipotecaria, noticias de última hora. No planeaba usarlos para nada, todavía no. Simplemente me gustaba tenerlos hechos. La verdad es mejor arma cuando es limpia. 2 días después, volvieron a aparecer, los dos. Esta vez, mi madre parecía más delgada, con el maquillaje cuarteado alrededor de los ojos como pintura vieja. Mi padre parecía no haber dormido. Se irguió, sin embargo, intentando dominar la sala. Abrí la puerta lo justo. «Tienes 3 minutos». Mi madre empezó a llorar antes de hablar. «Lo estamos perdiendo todo», dijo. «No tenemos a dónde ir. Se nos acabó el dinero de la jubilación. Lo hemos intentado todo». «¿Todo?», pregunté. «Todo menos empatía. Por favor, Dana», dijo. «No me lo hagas más difícil». Me reí en voz baja. «¿Crees que te estoy haciendo la vida más difícil? ¡Qué adorable!». Mi padre intervino. «No estamos aquí por caridad. Pedimos un préstamo. $90,000, lo suficiente para conservar la casa hasta que la vendamos». Me apoyé en el marco de la puerta. «¿Un préstamo como el que pedí hace 4 años?» Se removió, incómodo. «Esto es diferente». «Tienes razón», dije. «Porque quien moría entonces no eras tú». No dijo nada. Mi madre sollozó en silencio. «Dana, por favor». Aprendimos la lección. Sabemos que nos equivocamos. No podemos arreglar el pasado, pero somos familia. ¿Familia?, repetí. Esa palabra sigue apareciendo. Tú también la usaste como un recurso en aquel entonces. Ella me extendió la mano, pero yo retrocedí. «Cometimos un error», dijo. «Pensábamos que estábamos haciendo lo mejor en ese momento». «¿Qué es lo mejor?», pregunté con la voz tensa. «¿Te refieres a tu imagen? ¿A las fotos de Sophie? ¿A la cuenta del champán? No hiciste lo mejor. Hiciste lo que te convenía». Mi padre iba a decir algo, pero lo interrumpí.
¿Sabes qué es gracioso? Gastaste $320,000 en organizar la boda de tu hija, quien se divorció del tipo un año después, y no pudiste gastar $65,000 para salvar a tu nieto. ¿A eso le llamas estrategia de inversión? Se estremeció. Mi madre susurró. No sabíamos lo mal que estaba. Ah, ya sabías suficiente. Dije que simplemente no te importaba. Se quedaron allí en silencio, empapados de vergüenza o quizás solo por la lluvia. No supe distinguir cuál. Finalmente, mi padre dijo en voz baja: No tenemos a nadie más. Eso es porque construyeron un reino con gente a la que le gustaban sus fiestas, no su carácter. Asintió, casi aceptándolo. Entiendo si no pueden perdonarnos. No perdono, dije. Sobrevivo, tragó saliva. ¿Al menos pensarán en ayudar? Claro, dije. Lo pensaré. Parecían esperanzados. Los dejé. Entonces cerré la puerta. Esa noche, me senté en mi escritorio, abrí el libro de cuentas y agregué una nueva entrada. 18 de octubre de 2023. Mis padres solicitaron $90,000 para evitar la ejecución hipotecaria. Afirmaron arrepentimiento. Observaron falta de responsabilidad genuina. Me quedé mirando la línea un rato y luego escribí una frase más debajo. Acción. Pendiente de revisión. No fue rabia lo que me llenó, fue claridad. Entonces comprendí que la venganza no necesitaba ser ruidosa. Podía tener un rostro sereno, una firma pulcra y llegar justo a tiempo. A la mañana siguiente, me preparé un desayuno completo por primera vez en meses. Huevos, tostadas, incluso mantequilla de verdad. Afuera, el mundo parecía casi limpio. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi padre. Por favor, Dana, reúnete con nosotros. Te lo explicaremos todo. No contesté enseguida. Solo miré por la ventana la llovizna constante y pensé en cuánto antes suplicaba clemencia a quienes no la merecían. Ahora, eran ellos los que suplicaban, y la clemencia no estaba en mi agenda. Cuando finalmente decidí contestar el teléfono, no fue por lástima, fue por curiosidad. Quería oír cómo sonaban sin orgullo. A mi padre se le quebró la voz a mitad de la conversación. «Hola». Preguntó si podían venir a explicarme. Dije, «El sábado a las 12:15 minutos». Luego colgué. Pasé los siguientes días preparándome como si fuera una reunión informativa para una misión, no porque planeara atacarlos, sino porque no iba a dejar que el caos volviera a entrar por mi puerta sin un plan. Preparé mi mesa de comedor con una carpeta etiquetada como «Libro de operaciones». Dentro, registros bancarios impresos, capturas de pantalla, mensajes de texto, la foto del pastel de bodas de Sophie que costó más que la cirugía de Noah. Cada página tenía fechas, anotaciones, contexto, años de documentación condensados en pruebas de que no me lo había imaginado. Leah pasó el viernes por la noche a dejarme una grabadora portátil. Por si acaso, dijo. «Sabes, para rendir cuentas, sonreí con suficiencia». «¿Te refieres a entretenimiento?» Se encogió de hombros. «Ambas cosas pueden ser ciertas». Le dije que no pensaba gritar. «Solo quiero que lo digan en voz alta». Leah asintió. El cierre no siempre necesita fuegos artificiales. A veces solo necesita testigos. Llegó el sábado. Me desperté temprano. Preparé café, repasé mentalmente la lista de verificación como si estuviera preparando el permiso de admisión, sin mostrar emociones, sin palabras innecesarias, sin alcohol a la vista. Me puse la chaqueta del uniforme, no la completa, solo la justa para recordarles a todos en quién me había convertido sin su ayuda. Las medallas se quedaron en el cajón. No se trataba de presumir, se trataba de autoridad. A la 1:55 vi su coche entrar por la persiana, el mismo Lexus plateado de cuando las apariencias eran su religión. Ahora estaba abollado, como si el tiempo finalmente hubiera dejado de aceptar sobornos. Se quedaron sentados en la entrada más tiempo del necesario.
tal vez discutiendo sobre qué decir, quizás solo estaban reuniendo el coraje que nunca antes habían tenido que usar. Cuando abrí la puerta, no sonreí. «Llegas temprano», dije. Mi padre parecía más pequeño de cerca. Su traje estaba limpio pero barato, con el cuello descolorido. Mi madre llevaba un abrigo beige que quizás en su día fue caro. Le temblaban las manos al sostener el bolso. «¿Podemos entrar?», preguntó. «Ya lo están», dije, haciéndome a un lado. Se sentaron a la mesa del comedor mientras yo me quedé de pie un momento, observando lo incómodos que se veían, rodeados de sencillez. El apartamento no era lujoso, pero era honesto, sin pretensiones, sin arte para impresionar a invitados que nunca llegaban. Mi padre echó un vistazo a la carpeta sobre la mesa. «¿Has estado guardando registros?» «Claro», dije. «Alguien de esta familia tenía que hacerlo». Asintió lentamente, como si lo entendiera. No exageraba. Mi madre intentó esbozar una sonrisa educada, la misma que usaba con los periodistas cuando aún eran ellos y Rose. «Sé que no nos debes nada», dijo. «Pero se nos han acabado las opciones. Estamos atrasados con la hipoteca y el banco no nos la va a extender. La semana pasada llegó el aviso de ejecución hipotecaria. ¿Aún tienes las acciones del viñedo?», pregunté. Parpadeó. «¿Qué? ¿El viñedo de Napa? Presumías de invertir después de la boda. ¿Ya las vendiste?». Se sonrojó mirando a mi padre. «Eso es complicado». «Todo contigo es complicado», dije, sentándome. «Excepto las matemáticas. Las matemáticas son sencillas. Tenías dinero para una boda de 6 cifras. No tenías 65,000 para mi hijo. Ahora necesitas 90,000 para mí». Curiosa simetría. Mi padre intervino, intentando recuperar el control. «No te pedimos limosna. Firmaremos el contrato que necesites. Solo necesitamos quedarnos en casa hasta que las cosas se estabilicen. El mercado cambiará». El mercado no es tu problema. Dije que la moral lo es. Se removió en la silla, fingiendo no entender. «Dana, todos hemos cometido errores. Todos hemos sufrido pérdidas». «No», dije en voz baja, «no las has sufrido». Mi madre empezó a llorar suavemente. El tipo de llanto que se usa para ablandar a la gente, no para liberar algo real. «Hemos pagado el precio», susurró. «Lo perdimos todo». Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Tú perdiste cosas, yo perdí un hijo. Hay una diferencia. Fin del sexo». Por unos segundos, el único sonido fue el leve zumbido del refrigerador. Entonces mi padre dijo: «No podemos cambiar el pasado». Lo miré directamente a los ojos. «Ni siquiera lo intentaste cuando pudiste». Bajó la mirada. Eso fue nuevo. Por una vez, parecía un hombre al que se le habían acabado los guiones. Mi madre metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «Escribimos una carta», dijo. «Una disculpa. Sé que no puede arreglar nada, pero la detuve. Quédatela. No necesito remordimientos ensayados». Que las lágrimas le corrieron por los ojos, convirtiéndolos en barro. «Por favor, Dana», dijo. «No podemos hacer esto sin ti». «Es cierto», dije. «No puedes». Parpadeó, confundida. «Entonces me ayudarás». No dije eso. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había empezado de nuevo, constante y fría. Pensé en Noé, en cómo una vez me preguntó si las nubes se cansaban. Yo solía decirle que no. Ahora, ya no estaba tan segura. Cuando me volví, seguían esperando clemencia. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dije. «Pasé años intentando ganarme tu amor, pensando que había un número lo suficientemente grande como para comprarlo. Resulta que el amor era solo otro de tus artículos de lujo disponibles hasta que se volvió inconveniente». Mi padre se frotó la sien. «Sabemos que nos equivocamos. Si pudiera volver atrás, lo haría. Pero tú no puedes», dije, terminando la frase por él. «Tomaste tus decisiones y ahora puedes vivir con ellas como yo».
Me miró con la mandíbula apretada. ¿De verdad que no vas a ayudar? Yo tampoco dije eso. Dije que lo pensaría, pero que si hago algo, será bajo mis condiciones. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre. Significa que yo decido cómo es la ayuda. Yo decido cómo se siente la justicia, y tú no puedes negociar las condiciones. Susurró algo que no pude entender, quizás una oración, quizás una maldición. Mi padre asintió como si hubiera esperado este resultado, pero de todos modos deseaba uno diferente. Cogí la carpeta y la abrí, sacando la primera página. ¿Recuerdan esto?, pregunté, mostrándoles la foto de la boda. Sophie riendo bajo las luces de cadena mientras alzaban las copas. Esto costó más que una vida humana. Pero no te preocupes, guardé el recibo. Se quedaron mirando la foto, como la gente mira fotos de escenas de crímenes. Te contactaré, dije, cuando lo decida. Mi padre se levantó lentamente. No somos tus enemigos, Dana. Soy mío. Nunca fueron mis enemigos, dije. Solo eran la prueba de que no todos los enemigos llevan uniforme. Dudó un momento y luego se dirigió a la puerta. Mi madre se quedó un segundo más, con la mano sobre su bolso como si fuera un escudo. «Todavía te quiero», susurró. No respondí. Esperó un instante y luego lo siguió. Cuando la puerta se cerró, volví a sentarme. La silla crujió en el silencio. Encendí la grabadora que me había dado Leah y la reproduje. Cada palabra, cada pausa, cada lágrima, todo catalogado. Luego metí la tarjeta SD en un sobre y la etiqueté como prueba de 6 amperios de admisión verbal. Me serví otra taza de café, esta vez todavía caliente, y observé cómo la lluvia caía por la ventana, como si fuera escritura a mano. Algunos llaman a momentos como este un cierre, pero para mí, simplemente se sintió como la calma antes de algo deliberado. Pasé los siguientes 3 días decidiendo cómo debería ser la justicia. Ya no se trataba de dinero. En realidad, nunca lo había sido. El dinero era simplemente la medida más fácil de entender para personas como mis padres. Lo que quería era la verdad, simple y sin adornos, no la versión refinada que publicaban en Internet o recitaban en las galas benéficas, de esas que se te quedan en la garganta y te saben a metal cuando por fin las dices. Llegó el sábado. Retiré la mesa, preparé 3 vasos de agua y coloqué la carpeta de la Operación Ledger en el centro como si fuera una prueba en un tribunal militar. Invité a Leah a sentarse. No preguntó por qué. Solo dijo, «Entendido». Confié en que mantendría la boca cerrada y la mente alerta. A las 159, llamaron. El mismo ritmo de antes. 2 cortos, 1 largo. La costumbre de mi padre, como si quisiera demostrar que aún podía mantener un horario mientras su vida se desmoronaba. Abrí la puerta y les hice señas para que entraran, sin saludos esta vez. «Siéntense», dije. Obedecieron, en silencio, como estudiantes antes de un examen sorpresa. Leah estaba sentada cerca de la ventana, con el cuaderno en la mano. Mi padre la miró. «¿Quién es?» «Observador», dije. «¿Estás bien?» No se veía bien. Mi madre volvió a apretar su bolso, como si lo soltaba, todo se esfumara. Abrí la carpeta. «Antes de hablar de tu situación, quiero repasar algo. ¿Ves este archivo? Es la razón por la que ya no pierdo el sueño. Fin de los camiones». Saqué la primera página, una copia impresa del GoFundMe que había creado para Noah. La fecha estaba estampada arriba. ¿Recuerdas esto? El día que pedí ayuda. Mi madre bajó la mirada. «Dana, dijimos que lo sentíamos». «No, dijiste que tenías mala suerte», corregí. «Lo siento es lo que dice la gente cuando derrama café». «Tomaste una decisión». Mi padre se enderezó, fingiendo que aún tenía autoridad. «Tomamos la mejor decisión posible en ese momento». ¿Te refieres a aquella en la que la vida de una niña de 7 años era menos urgente que las mentiras importadas? Hizo una mueca, pero no discutió. Ese silencio fue mi oportunidad.
Deslicé el siguiente papel por la mesa. La factura de la boda de Sophie, 320.842,50 desglosada, firmada por mi padre, $320,000. Dije que eso es casi 5 veces lo que Noah necesitaba. 5 veces. Dime, ¿valió la pena la banda? ¿El pastel? ¿El fotógrafo del dron? Mi madre sollozó. No se trataba del dinero, se trataba de la familia. Me incliné hacia adelante. ¿Familia? Enterraste a tu nieto la semana que brindaste por la boda de tu hija. No me hables de familia. Empezó a llorar de nuevo, suave y con práctica. El bolígrafo de Leah no dejaba de moverse. Guardé registros, dije, pasando otra página. Cada mensaje de voz. Aquí tienes uno. Qué momento tan oportuno, Dana. Esa fue tu respuesta cuando te llamé para decirte que había muerto. Mi padre cerró los ojos. Basta, dijo en voz baja. No, dije. Aún no. Pasé otra página, una foto de su publicación en redes sociales. Nuestra primera nieta, Sofía, viene en camino. Lo borraste, dije. Nunca existió para ti. Lo reemplazaste con alguien de quien pudieras presumir. A Ellen se le quebró la voz. Nosotros también estábamos de luto. ¿De luto por qué? Pregunté. ¿Tu imagen? Se cubrió la cara con ambas manos. Mi padre permaneció inmóvil, mirando las facturas como si fueran bajas de guerra. Abrí la siguiente sección de la carpeta. Fotos recientes de su aviso de ejecución hipotecaria, titulares sobre el escándalo empresarial, la carta del banco. Ya estamos aquí, dije. Todo cambió. Es curioso cómo la vida al final equilibra las cuentas. Mi padre tragó saliva. Vinimos a pedir ayuda, no humillación. Ya contaban con mi ayuda, dije. Simplemente no la valoraron cuando importaba. Leah finalmente habló. Señor y señora Monroe, dijo con serenidad. Dana no les debe nada, pero les está dando la oportunidad de afrontar lo que hicieron. Aprovéchenla. Mi padre nos miró con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres de nosotros? La verdad, dije. Ni excusas ni oraciones. Quiero oírte decirla. Dudó. Entonces se equivocó. Eso es vago, dije. Inténtalo de nuevo. Respiró hondo. Elegimos la boda de Sophie antes que la cirugía de Noah. La habitación se quedó en silencio. Incluso el refrigerador pareció detener su zumbido. Mi madre sollozó con más fuerza, pero no me inmuté. Dilo otra vez, dije en voz baja. Me miró con ojos penetrantes. Gastamos dinero en una boda cuando pudimos haber salvado a tu hijo. Asentí lentamente. Aquí está. Leah anotó algo sin levantar la vista. Metí la mano en la carpeta y saqué una chequera. Esto es lo que va a pasar, dije. Te daré 90,000, pero no como regalo, sino como transacción. A cambio, firmas este documento. Le deslicé 2 hojas de papel ya impresas y notariadas. La de arriba decía, Acuerdo de no contacto, cláusula de distanciamiento permanente. Mi padre la hojeó. Nos estás renegando. No, dije que estoy poniendo límites. Querías un acuerdo comercial. Esto es todo. Ellen se secó la cara. Dana, esto es cruel. No, dije que es proporcional. Leah les dio un bolígrafo. Ninguno lo cogió. Mi padre se quedó mirando el papel, luego a mí. ¿De verdad no nos perdonarás? Sostuve su mirada. El perdón se gana, no se ruega. ¿Qué tal? Miró a mi madre. Ella asintió levemente, con los hombros temblorosos. Firmaron juntos. El bolígrafo chirrió contra el papel como si quisiera disculparse. Cuando terminaron, tomé las páginas, las puse en una carpeta nueva y escribí la fecha en la esquina. Listo, dije. Ahora estamos a mano. Ellen habló entre lágrimas. ¿Qué sacas de esto, Dana? Paz, dije. De la que no depende de ti. Me levanté, fui a la cocina y les serví un vaso de agua a cada uno. Era un hábito de años de recibir a gente en la que no confiaba. Bebe, dije. Mi padre dudó.
Luego tomó un sorbo. Las manos de mi madre temblaban demasiado como para levantar el vaso. No la ayudé. Recogió Leah sus notas. ¿Eso es todo?, preguntó en voz baja. Por ahora, dije. Gregory levantó la vista. Entonces, ¿podemos quedarnos en casa? Le entregué la cuenta. Pueden quedarse hasta que mueran, dije. Solo no me envíen la esquela. Se quedaron atónitos. Mi madre susurró algo así como, gracias, pero no sonó a gratitud, sonó a derrota. Al salir, mi padre se giró de nuevo. Son más fuertes de lo que jamás imaginé, dijo. Tenía que serlo, respondí cuando la puerta se cerró tras ellos. Leah exhaló. Eso fue brutal, dijo. Era necesario, dije. Miró el talón del cheque. ¿De verdad les diste el dinero? Asentí. Quería la confesión más que el efectivo. Lo sé. Leah se apoyó en el mostrador, observándome. Ya lo pillé. Sí, dije, pero aún no he terminado. No preguntó qué significaba eso, no tenía por qué hacerlo. Ambos sabíamos que la justicia no era una sola conversación, era una reacción en cadena. Apagué la grabadora, la metí en un sobre y la etiqueté como prueba 7B, confesión verbal. La carpeta se cerró con un chasquido satisfactorio. Entonces volví a mirar por la ventana. La lluvia había parado. El cielo estaba gris apagado, ni indulgente ni enojado, simplemente allí. Volví a sentarme a la mesa, mirando la chequera, las firmas, el libro de cuentas, cada prueba de que la historia finalmente se había equilibrado. Mis manos estaban firmes, mi respiración regular. Por primera vez en años sentía que controlaba la narrativa. El aire de mi apartamento aún olía a su perfume y arrepentimiento. Después de que se fueran, no me moví durante un buen rato. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo me recordaba que las palabras que había esperado escuchar durante 4 años finalmente se habían dicho en voz alta. Elegimos la boda de Sophie antes que la vida de Noah. Ahora era evidente, sin excusas, charlas triviales ni refinamientos, nadie podría retractarse. Leah se sentó frente a mí, en silencio. ¿Sabes?, dijo finalmente. Si no te conociera, pensaría que es lo más frío que he visto en mi vida. No era frío, dije. Fue clínico. Matt arqueó una ceja. Parece que estás escribiendo un informe. Lo estoy, dije, pero no es para ellos. Me puse de pie, recogí las páginas firmadas y las guardé en una funda de plástico marcada como finalizada. El sonido de los clips al cerrarse me pareció la puntuación al final de una frase muy larga. Leah se recostó en su silla. Podrías haberlos destruido, Dana, públicamente. Tenías todas las pruebas, las grabaciones, el papeleo, la hipocresía, pero en lugar de eso, simplemente les hiciste firmar algo y salir con un cheque. No necesitaba destruirlos, dije. Solo necesitaba que supieran que ya no son ellos quienes tienen la última palabra. Asintió lentamente. Eso no es venganza, es disciplina. Exactamente, dije. La justicia no es caos, es detonación controlada. Leah rió suavemente. Dios mío, parece que todavía estás informando a un pelotón. Sonreí. La primera de verdad en meses. Quizás sí. Cuando se fue, el apartamento se sentía diferente. No más luminoso, solo más tranquilo, de una manera que no hacía daño. Apagué la grabadora, archivé el audio en mi disco duro cifrado y escribí una nueva entrada en la operación Ledger. Entrada de confesión de 8 amperios asegurada. Declaración verificada. Reconocimiento verbal de priorizar los gastos de la boda sobre la cirugía que salvó la vida. Se observó un colapso emocional. Se obtuvieron las firmas. Estado resuelto. Escribí esas palabras lentamente, línea por línea, como si mis dedos necesitaran comprender lo que mi cerebro ya sabía. Ese cierre no era algo que se encontraba, era algo que se construía. Esa noche, me serví una copa de vino y abrí la carpeta por última vez. Cada página contaba una historia diferente: avaricia, vanidad,
negligencia y el heroísmo silencioso de sobrevivir a las 3. Volví a leer la transcripción de la confesión. La voz de mi padre era baja y temblorosa. Los sollozos de mi madre llenaban el fondo. En algún punto intermedio, escuché mi propia voz, firme, serena, inquebrantable. A la mañana siguiente, imprimí una copia del acuerdo firmado y se la envié por correo a mi abogado por si acaso. El empleado de correos miró el sobre y dijo: «Certificado siempre», dije. De regreso, me detuve en el cementerio. El suelo seguía húmedo por la lluvia de anoche, y la hierba alrededor de la lápida de Noé estaba descuidada otra vez. El equipo de mantenimiento nunca hacía mucho por aquí, pero no me importaba. Hacía que el lugar pareciera auténtico. Me senté con las piernas cruzadas en la hierba y le conté sobre la reunión. No grité, dije. Ni siquiera alcé la voz. Te habría gustado esa parte. Siempre decías que la gente escucha mejor cuando hablo en voz baja. El viento se movía entre los árboles, lento y cálido. Lo interpreté como un gesto de asentimiento. Les hice decirlo, chaval. Lo dije todo. No quedaban excusas. Me detuve a mirar las fechas grabadas en piedra. ¿Sabes? Pensé que oírlo me haría sentir mejor. No fue así. Simplemente lo hizo real. Tracé las letras de su nombre con el dedo, pero creo que ya es suficiente. De vuelta al coche, mi teléfono volvió a sonar. «Lia, ¿estás bien?», le respondí. «No estoy segura, pero estoy tranquila. Esa noche dormí como quien ya no tiene que ensayar argumentos imaginarios. Se acabaron los «¿qué hubiera pasado si?». Se acabaron las conversaciones que podrían haberlo salvado. Solo la simple y pesada quietud de la verdad. Pasaron los días. Volví al trabajo, a mis planes de clase, a esos pequeños rituales que hacen que la vida parezca que sigue adelante. Nadie en la escuela sabía nada, salvo que había estado lidiando con asuntos familiares. Les dejé creer que la verdad no pertenecía a la sala de profesores. Entonces, una tarde recibí otra llamada de mi padre. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. «Dana», dijo, «firmamos tu acuerdo, pero tu madre ha estado enferma. El estrés, la medicación, la cobertura mediática, ha sido demasiado». No dije nada. «Sigue diciendo que nos lo merecemos», continuó. «No puede dormir, llora todo el tiempo. Ya lo dejaste claro. Quizás ahora puedas perdonarnos». «¿Perdonarte?», repetí. «¿Por qué exactamente?». «Por ser humano», dijo. Casi me reí. «Confundes egoísmo con humanidad. ¿Qué diferencia?», suspiró. «Has cambiado». «Bien», dije, y colgué. Me quedé allí un rato mirando la pared. Pero tenía razón. Había cambiado. La Dana que suplicaba ayuda había sido más blanda, lo suficientemente ingenua como para creer que la sangre significaba algo sagrado. Esa versión de mí murió el mismo día que Noé. La mujer que está sentada aquí no estaba rota. Era una creación. Esa noche, abrí mi portátil de nuevo y empecé a redactar un artículo. No para publicar, todavía no. Solo para mí. Título: Justicia sobre la sangre. No eran unas memorias, sino más bien un estudio de caso sobre el fracaso familiar y la responsabilidad personal. Escribí sobre el costo de la lealtad, los peligros de la confianza ciega y el mito de que el perdón es obligatorio. A medianoche, tenía 3000 palabras. A las 2 de la madrugada, tenía un comienzo que realmente me gustaba. La gente piensa que la traición se siente como el fuego. No es así. El fuego quema rápido, la traición congela, te atrapa hasta que dejas de luchar. Me detuve ahí. A veces, lo mejor que puedes hacer por una historia es dejar espacio para el silencio. Al amanecer, preparé café, la misma marca amarga que había estado comprando desde el despliegue. Me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo el sol caía sobre la calle, cálido y normal. Por una vez, no sentía deseos de moverme, arreglarme ni luchar. Más tarde esa semana, Lia volvió a pasar por mi casa. «Estás más callada», dijo. «Ser más callada no siempre es malo», dije. Asintió. «¿Y ahora qué?». «Ahora dejo que la verdad haga lo que hace la verdad», dije.
Se propaga. Sonrió. ¿Piensas ayudarme? Quizás, dije. Quizás no. Ladeó la cabeza. Eres peligroso cuando suenas tranquilo. Lo sé. Echo de menos. Esa noche, revisé el libro de operaciones una última vez, no para añadir nada, sino para cerrarlo bien. Lo sellé en un sobre manila, escribí archivo en el anverso y lo guardé en mi archivador bajo la N. No pensaba volver a tocarlo, pero quería saber dónde estaba por si la vida olvidaba lo que me debía. Entonces me recosté en el sofá, tomé un sorbo de vino despacio y miré el espacio vacío al otro lado de la habitación donde solían estar los juguetes de Noah. Esta vez no lloré, simplemente me quedé allí sentada, respirando como si por fin hubiera aprendido a hacerlo. Cuando apagué la luz, el apartamento se quedó en silencio. Sin fantasmas, sin ecos, solo el sonido constante de mi propio latido, que finalmente seguía su propio ritmo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, tranquila, pausada y engañosamente normal. La única diferencia era el sobre que estaba en mi escritorio con la etiqueta «Información confidencial de la familia». Había escrito esa etiqueta semanas atrás, pero nunca me atreví a enviarla. Ahora no parecía nervios, parecía que era el momento oportuno. Me serví café, solo y amargo, y me quedé mirando el sobre un buen rato. Dentro había copias de todo, sus confesiones, los recibos, capturas de pantalla, el acuerdo de no contacto firmado, la foto de Noah en su cama de hospital y la de Sophie sonriendo en su boda de $320,000. 2 mundos impresos en el mismo papel. Las palabras de Leah de nuestra última conversación resonaban en mi cabeza. Podrías destruirlas públicamente. No había querido hacerlo antes, pero cuanto más pensaba en mi padre llamándome para pedirme perdón por ser humano, más me parecía que aún creía que no había consecuencias. Gente como él vivía toda su vida pensando que la redención estaba a solo una disculpa de distancia. Decidí que era hora de enseñarle lo que realmente significaba ser responsable. Abrí mi portátil y escribí un mensaje para mi tía Alice, la misma que me advirtió cuando mis padres lo perdieron todo. El asunto decía, deberías saber la verdad. Lo mantuve simple. Tía Alice, te envío esto porque la familia merece honestidad. Los documentos que contiene explican todo lo sucedido, cómo mis padres tenían $320 Kelvin para una boda, pero no dieron ni $65 Kelvin para salvar la vida de su nieto. Ya no quiero guardarles secretos. Dana. Cerré el sobre, lo metí en un paquete más grande y escribí su dirección con letra de imprenta militar. La conocía lo suficiente como para saber qué pasaría después. Lo compartiría, lo enviaría por correo electrónico, lo reenviaría, lo publicaría, probablemente con un mensaje como «Las familias no siempre son lo que parecen». Al mediodía, dejaría el paquete en el buzón y daría un largo paseo en coche. La carretera se extendía llana y gris a través de tierras de cultivo de Ohio, el tipo de camino donde tus pensamientos se hacen más fuertes porque no hay nada más alrededor que los apague. No sentí culpa, solo una extraña calma. No los estaba exponiendo por odio, solo estaba sacando a la luz lo que ya existía. Al llegar a casa, abrí mi correo electrónico de nuevo. Escribí otro mensaje, esta vez a una vieja conocida del periódico local, una mujer llamada Carol, que cubría historias de la comunidad cuando la empresa de mi padre patrocinaba cada 5 Kelvin de la ciudad. Asunto: sugerencia para la historia: la familia Monroe. No necesitaba adjuntar los documentos todavía, simplemente escribí: si te interesa una historia sobre cómo la filantropía se ve diferente a puerta cerrada, llámame. No esperaba una respuesta inmediata, pero me llamó en menos de una hora. ¿Dana Monroe, como la hija de Gregory Monroe? Así es, dije. Dudó. Él solía donar a nuestro fondo de becas para periódicos. Sí, dije. Quizás te interese saber cómo lo financió. Para la noche ya le había enviado todo.
Prometió verificarlo antes de publicarlo, pero yo sabía que los hechos se sostendrían. Los números no mienten, solo esperan a alguien lo suficientemente valiente como para leerlos en voz alta. Los siguientes días transcurrieron rápido. La tía Alice me llamó primero. Su voz era una mezcla de conmoción y angustia. Dana, no tenía ni idea. Todo el mundo habla de mí. Tu madre me llamó histérica. Vivirá, dije. No tenías por qué hacerlo así, susurró. ¿Verdad? Pregunté. Porque las disculpas en privado no significaban nada para ellas. Quizás la vergüenza pública sí, suspiró.